Hola gente de YouTube, yo soy Rafael Augusto Guerrero, bienvenido a este canal Giro 360 Consideraciones de Impacto. Aquí te ofrecemos análisis de actualidad referente a la educación, la tecnología y temas de carácter espiritual. En este momento vamos a reproducir la entrevista sobre el libro Giro 360 Educación Siglo XXI, efectuada el 10 de marzo del año en curso en el programa Sin Mordaza de Hilando Fino TV, Canal 34. Gracias al doctor José Emilio de Jesús y al ingeniero Joel Paulino por el grato honor de recibirme. Les presento bendiciones. Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos, bienvenida a este su programa Sin Mordaza, como cada día, de lunes a viernes, 8 a 9, el toque de queda por Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. José Emilio, buenas noches. Buenas noches, hermano. Grato placer poderte saludar. Feliz de estar una vez más compartiendo con cada uno de los amigos y amigas televidentes que están en sintonía con este toque de queda de la noche, Sin Mordaza. Agradecer a todos los que nos siguen a nivel nacional e internacional y nuestras salutaciones. En el día de hoy tenemos un invitado con el cual vamos a estar conversando de sus iniciativas y proyectos. Pero bien, si quiere decir algo antes de ello, él, pues ya tú sabes. Nada, bien, solo entrar en materia con nuestro invitado del día de hoy, Rafael Guerrero, quien es escritor y ha publicado un libro. José Emilio, introdúzcalo usted. Vamos entonces a presentar al licenciado Rafael Augusto Guerrero, quien es un educador, tiene una licenciatura en Sistema de la Universidad Nacional Tecnológica UNATEC, así, ¿verdad? Sí. Y también él cuenta con un profesorado en educación de el recinto Urania Montaz de San Juan, uno de los recintos que tiene el ISFODOSU, que es el Instituto Superior Salomé Ureña. De manera que tenemos con nosotros un docente del área de la TIC, Tecnología de la Información y Comunicación, que precisamente en estos últimos años le ha tocado un trabajo arduo. Trabaja para el Ministerio de Educación de República Dominicana, en un sector emblemático del Gran Santo Domingo, los Tres Brazos. Precisamente ahí en esa zona tuve el placer de conocerle a mi llegada a Santo Domingo hace unos 20 años y algo. Y bueno, a raíz de nuestra amistad en la iglesia y en otros tipos de actividades, pues nos hemos encontrado que también ha recibido la inspiración de escribir. Y por eso en esta noche lo tenemos aquí como un gran emprendedor, un profesional que está poniendo a su disposición sus conocimientos. Así que buenas noches, Rafael, y gracias por acompañarnos en este espacio Sin Mordaza.
Buenas noches, José Emilio. Buenas noches, Joel. Buenas noches. Y buenas noches a todo el público que nos está expectando en esta noche. Esperamos que tengamos conciencia de lo que es la realidad educativa que nos envuelve. La educación dominicana se ha ido caminando a puntadilla, voy a decir así, porque falta una serie de elementos, recursos, logística, pero bien, por eso estamos aquí, por eso me inspiró a escribir y esperamos que a través de este conversatorio nosotros lleguemos a una conclusión de lo que contiene precisamente el libro que he escrito, Giro 360, Educación Siglo XXI, inspirando a la población a asumir los retos de la educación en un mundo globalizado, tecnificado y competitivo como el que nos ha tocado vivir en este pleno siglo XXI. Muy bien, tenemos para hacer una introducción, Joel, de este libro, Giro 360, Educación Siglo XXI, donde tiene un contenido amplio, pues él nos ha preparado una especie de resumen en unos 2 minutos y algo que vamos a compartir para que ustedes tengan una idea de qué material estamos hablando en esta noche. Así que, señor director, por favor, si nos puede colocar bien, pues en lo que llega el material, pues conversemos entonces de qué es lo que más te inspira a escribir sobre esta temática de la educación. Ahí tú abordas diversos aspectos interesantes, desde la parte tecnológica, los modelos educativos, la educación fundamentada en principios, valores. Entonces, ¿qué es lo que más te inspira? Ya luego entonces de que nos comente brevemente sobre eso, pues colocamos el corte. Así es. Bueno, inspirado en la realidad de la situación de la educación en República Dominicana, creo que para el 2014, por ahí, cuando todavía estaba en pleno reclamo del 4% para la educación y las famosas sombrillas amarillas, realmente los maestros estábamos sumidos en esa realidad y entonces a mí me surgió por escribir, entonces a guardar ahí a estas anotaciones y más adelante le di forma y hoy es la realidad de lo que tenemos por delante, este libro Giro 360, Educación Siglo XXI. Así que surge en ese contexto de dificultad histórica y precisamente por esa complejidad con que se manejaba la docencia, o se maneja todavía, porque no es que hemos escalado a un nivel de decir ya lo hemos logrado todo. Cierto que después del 4% que se aplicó al presupuesto de la educación ha mejorado bastante, pero todavía hay cambios significativos que se hacen puntualizar y son de las cosas que están ahí contenidas en esta obra. Pues bien, entonces, el señor director, colóquenos por favor el corte y luego de ahí entonces hacemos una pausa y luego entramos con el debate propio del contenido del libro. Presentación del libro, Giro 360, Educación Siglo XXI. Asumamos los retos de la educación en un mundo globalizado, tecnificado y competitivo. Una preocupación general envuelve a todos los sectores políticos, sociales y económicos. Todos ellos impulsados por la problemática de la educación en nuestro país. Giro 360, Educación Siglo XXI, presenta el contexto histórico y la problemática de la educación en el país durante los últimos 50 años. La obra ha sido estructurada en 6 secciones, que analiza en 11 grandes temas, el papel de los actores en el ámbito educativo, cuáles han sido sus fallas y, sobre todo, plantea soluciones puntuales para un cambio significativo en el campo de la educación. Su análisis orienta los aspectos filosóficos, epistemológicos y culturales que envuelven a la educación. De igual forma,
establece cómo fue evolucionando la enseñanza formal dentro de una estructura desescolarizada, hasta llegar al origen de las escuelas y las universidades. Los diversos tópicos describen sus enfoques en los aspectos prácticos del contexto social del individuo. Por su forma de presentación, su diseño gráfico y el equilibrio en su estructura puede decirse a toda certeza que este libro es un lujo que pone en desafío a cualquier experimentado diagramador. En todo aspecto, sus 276 páginas han sido estructuradas para darle a entender al lector que cada intérprete del sistema educativo es el propio protagonista y, a la vez, el antagonista de esta trama, y que, el tiempo a su vez, es el telón de fondo. La distancia que separa a esta obra de las demás en materia educativa radica en el hecho de que quien escribe no es un investigador externo, sino un docente que comparte sus experiencias de 29 años, inmerso en la realidad educativa dominicana, desde el 1991, con desempeño como educador en los sectores público y privado de nuestro país. En efecto, esta es la panorámica educativa nuestra, presentada por un docente que estuvo dispuesto a contarla en forma natural, secuencial y precisa. Continuamos con su programa Sin Mordaza, el toque de queda de 8 a 9, lunes a viernes, por Hilando Fino TV, televisión a otro nivel. Señores, estamos acá con Rafael Augusto Guerrero, autor de este libro Giro 360, Educación Siglo XXI. ¿Qué temas fundamentales aborda este libro, Rafael Guerrero? Sí, esta pregunta es interesante y voy a comenzar por una historia un poquito jocosa. Se cuenta que una vez un profesor indicó una tarea y entonces la tarea era una investigación acerca de los nitratos. La estudiante fue a la ciudad, compró un libro de química, ciencias naturales, con los temas apropiados, y entonces cuando iba a estudiar, comienza por el índice. Como lógico, uno siempre revisa el índice o el contenido del libro, y cuando ella comienza a leer nitrato de sodio, nitrato de potasio, nitrato de zinc, nitrato de aluminio, entonces el estudiante dijo, oh, pero este libro no trata de nada, y cogió y lo arrojó a la basura. Así es que, bueno, vamos a hablar entonces de lo que trata la obra. Aparte del índice... Que no tiene que ver nada con nitrato. Exactamente. Hay tres aspectos que se puntualizan en este libro. En primer lugar, se aborda la problemática educativa durante los últimos 50 años. En segundo lugar, es una propuesta de educación integral. Y en tercer lugar, se abarca lo que es el aspecto tecnológico para la docencia, un aspecto que todavía nosotros estamos en pañales con respecto a los avances tecnológicos globales y lo que se está haciendo en el campo de la educación. Creo que todavía se necesita una mayor inversión en tecnología, una mayor disposición de parte de una generación de docentes que se formó en la vieja escuela y son análogos por naturaleza y entonces han tenido que ir migrando a tecnología digital. Entonces, en esos tres ejes va puntualizando todo el contenido y la estructura del libro. Fíjate que tú hablas del modelo educativo de una manera práctica, y ahora mismo la educación, existe una preocupación de muchos sectores más en lo que tiene que ver con estadística, con cantidad, que en calidad.
¿qué visión tú tienes de la calidad de la educación partiendo de lo que tú has planteado o plantea aquí en este libro, hablando del Giro 360, Educación Siglo XXI, donde tú presentas aquí los diversos modelos o algunos de los modelos de la educación para que realmente la educación sea significativa y que sea de calidad? Porque una cosa es los numeritos, decir que tenemos tantas escuelas, que tenemos un presupuesto, como tú has dicho, de un 4%. Tener mucho dinero en educación no es lo mismo que tener una buena calidad en la educación. ¿Cómo tú entonces percibes esa parte? Mira, en primer lugar, hay un aspecto que puede ser significativo, porque generalmente quienes escriben dando informes con respecto a la condición de la educación son personas, funcionarios principalmente del Ministerio de Educación, o son personas allegadas al gobierno, o algunas personas que son externas a lo que es el contexto educativo, que investigan, están atentos a lo que ocurre en el campo de la educación. Entonces, cuando se da el enfoque desde arriba, la situación es diferente a como la ve un docente que está en aula desde hace 28 años aproximadamente, que está enfocando desde abajo hacia arriba. Correcto. Ahí entonces el ángulo es diferente y probablemente este elemento sea el que impregne de una realidad diferente lo que se plantea en este libro a los diferentes informes o los diferentes escritos que abundan mayormente en la internet con respecto a los avances educativos, con respecto a los problemas educativos que tenemos. Principalmente hay muchos escritos de carácter de informe o carácter de estudio breve, pero a nivel de síntesis no aparece un libro, y oiga el término que estoy haciendo, no aparece un libro que abarque una realidad educativa como esta. Cuando yo estaba en la fase de encuadernación, maquetación, hice una visita a la Biblioteca Nacional y entonces conversé allá con uno de los empleados de la biblioteca, me atendió de una forma muy amena y le solicité algunos libros o documentos que hablaran sobre problemática educativa, y realmente para ese tiempo no se encontró un libro. Generalmente lo que existen son informaciones paralelas, libros de psicología, libros de sociología, libros de filosofía que tratan aspectos educativos afines. Entonces esta obra va a llenar un cometido. Con respecto a la pregunta que me hacía, la realidad que se aprecia en el campo educativo es una situación que nos mueve a preocupación, porque realmente se están haciendo todos los esfuerzos desde las autoridades del Ministerio de Educación, la sociedad misma. Hay muchos sectores de la sociedad que están empeñadas en que la educación tome otro repunte, pero ahora mismo hay un problema y se está planteando en este libro, principalmente la falta de motivación. Está llevando a los estudiantes a un letargo tal que prácticamente el ambiente educativo se vuelve una rutina de ir y venir, algunas tareas que se asignan, algunas correcciones, pero no hay profundización en las investigaciones, porque la misma naturaleza del sujeto educativo que tenemos no ha abierto su mentalidad que permita una investigación profunda, una reflexión, una conclusión amplia, y entonces esa es la realidad que nos envuelve en nuestro país. Sí, eso es así. Rafael, aquí se plantea las principales problemáticas de la educación y los retos en el siglo XXI. ¿Qué soluciones tiene incluida este libro, plantea usted en este libro, a esas principales problemáticas?
Bueno, partiendo del eje central, o los tres ejes que le había mencionado ahorita, que trata el libro, se van dando soluciones puntuales, principalmente desde el punto de vista del enfoque que hacemos y la naturaleza de lo que es el concepto de educación. Entonces se van planteando algunas soluciones. Y el libro va presentando desde sus orígenes, por ejemplo, algunas conceptualizaciones. Es natural que si el libro trata de educación, entonces haya que definir el concepto. Allí se habla desde su etimología, el significado del término educación, los elementos que implica la educación en un sujeto, porque a veces, tal como plantea la obra, a veces nos confundimos. Confundimos educación con escolaridad, confundimos educación con aprendizaje, confundimos educación con una persona quizás cargada o dotada de conocimiento, y la realidad es diferente. La educación es más abarcante. No sé si ustedes han notado, por ejemplo, situaciones que se dan en la sociedad para traer al contexto. Por ejemplo, personas que en la vía pública se agreden verbalmente, y cuando usted analizan son personas adultas, probablemente ya algunos tienen curso de bachillerato o han hecho algún curso universitario. Sin embargo, situaciones que se pueden resolver de la vía pacífica como es, a veces llegan a ocurrir situaciones graves o lamentables. Ahí se ve estar cargado de conocimiento no es lo mismo que ser una persona educada. Y esa es la realidad, parte de la que enfoca este libro. Aparte de eso, hay algunos elementos que son como vienen a llenar un desafío para la colectividad, como es el abordaje de la disciplina, el abordaje de la educación sexual, la misma motivación de la que hablaba ahorita, y como nos indicaron a una pausa, entonces en la otra sección continuamos con vamos a nuestra siguiente pausa, y al regreso continuamos hablando de Giro 360, Educación Siglo XXI, acá en su programa Sin Mordaza. De regreso estamos en su programa Sin Mordaza a través del canal Hilando Fino TV. Agradecer a toda la audiencia que está pendiente de este tema tan interesante, los docentes, maestros, maestras que siguen este programa. Y bueno, estamos tratando de un tema que es complejo, porque hablar de educación, hablar de enseñanza, no es algo tan fácil como se quiere aparentar. Y tú decías, Rafael, antes de la pausa, que hay muchos docentes que aún no aterrizan, que aún no han entendido en el contexto que nos encontramos, y que la práctica docente en el aula no debe limitarse a colocar tareas de manera rutinarias y un dictado y un responder preguntas, y se convierte eso en un círculo. Por eso creo que en el momento de elegir a alguien la carrera de educación, tiene que pensarlo muy bien, y sobre todo las universidades tienen que tener, como lo tienen ahora, que se le pasan 2 evaluaciones previas antes de ir a una carrera de educación. Pero bien, ¿cuál debe ser entonces el rol del hogar con esto de la educación? Porque a veces nos confundimos entre lo que es, tú hablabas de una definición de conceptos, entre lo que es la enseñanza por un lado y lo que es la educación. Entonces, ¿cuál es el rol en esto de lo que es la enseñanza y la educación? ¿Dónde es que está divorciado el asunto?
si es que la sociedad lo está interpretando mal o si es que desde el hogar están haciéndolo de una manera diferente. Según el enfoque que tú le das en el libro a esto, cuéntanos un poco sobre esta parte. Sí, ya en el capítulo, en la sección 2 de esta obra, yo paso a definir en términos puntuales algunos componentes del campo de la educación, Círculo de la Educación y su influencia, así se titula, que precisamente tienen su incidencia de manera directa o indirecta y que a veces nosotros pasamos de manera como si fuera un camuflaje. Pero hay 5 elementos en este círculo de la educación. Está la educación en el hogar, también está la influencia del ambiente. Vamos a pedir al señor director que nos coloque una de esas imágenes que dice así mismo. Se lo mandé por ahí, círculos de la educación del sujeto. La siguiente a esa, por favor. Esta es la pirámide de Maslow. Podríamos hablar más adelante de ella. Okay. Nos gustaría que nos pusiera la de fondo amarillo, por favor. Okay. Sí, entonces en ese círculo hay 5 componentes, como les decía. Está la educación en el hogar, el ambiente, que también tiene una carga bastante considerable en la educación del sujeto. Por otro lado está la iglesia, también está la escuela. A nosotros como docentes la carga mayor nos ha correspondido. También están los medios de comunicación. Y entonces en ese círculo que se va repitiendo de manera constante en la vida del sujeto, se va conformando lo que es su quehacer educativo y se forma el individuo como tal. La persona nace en un hogar y entonces la primera educación debe recibirla ahí en el hogar. Desde que es bebecito, pequeñito, debe ser instruido a través de normas, a través de una disciplina que sea formativa, y entonces ya el niño va desarrollándose y entonces se va relacionando con su medio, con el ambiente. Ese ambiente también tiene un peso enorme, porque a veces educamos en el hogar y a veces el niño reproduce ciertas situaciones del ambiente que nosotros nos quedamos boquiabiertas. Y entonces esa influencia del ambiente, cuando el hogar hace su papel de manera fundamental, queda contrarrestada, porque cuando el niño aprende algo por la calle, entonces el hogar le refuerza si es un aprendizaje positivo, pero si hay que hacer una corrección, también lo hace. Entonces el padre y la madre o el adulto que está a cargo del niño, del infante, tiene que estar pendiente a cada momento de lo que está ocurriendo con la educación de ese niño. Pero nótese que otro componente, así como va bajando el círculo, también es la iglesia. Sea de la denominación cual sea, este país es un país que cree eminentemente en Dios. Y entonces muchos van a la iglesia los domingos, otros tienen culto diferentes días a la semana, pero cuando la persona va a la iglesia también recibe en gran medida un tipo de educación. Y es una educación importante porque ahí se va educando en el ambiente espiritual. Más adelante está la escuela, ya cuando el niño llega a una edad de 5 o 6 años, que está en la edad escolar, entonces comienza a recibir las primeras orientaciones de enseñanza y ahí va aumentando el círculo de la educación, pero nos queda este elemento, los medios de comunicación, que también tienen un peso enorme, principalmente cuando ya la persona va desarrollándose en la adolescencia, juventud, etc. Y estos medios de comunicación deberían ejercer una influencia educativa para los sujetos, porque, bueno, en los círculos de estudio de locución se enseña que los medios de comunicación tienen 3 elementos importantes: deben educar, deben instruir, deben entretener. Pero me parece que los medios de comunicación, por lo menos
Los tradicionales están haciendo más esfuerzo en el entretenimiento y dedican mayor tiempo al entretenimiento que lo que se dedica a la enseñanza. Y un entretenimiento divorciado de lo que es la realidad. De un mensaje positivo. Exactamente. Hay mucha distorsión del entretenimiento. Eso es así. Por eso en diversos espacios, programas que he tenido la oportunidad de estar, y aquí mismo hemos sido enfáticos en que las instituciones que regulan a los comunicadores, a los que trabajan en los medios de comunicación, pues que asuman el rol de educar y no de desinformar y de transmitir antivalores. Pero qué bueno, Rafael, nosotros te felicitamos por esta iniciativa. Ahora lo que esperamos es que el Ministerio de Educación pues acoja y aproveche este libro. ¿Por qué? Porque las universidades necesitan un material fresco donde puedan educar fundamentado en principios, valores y sobre todo tomar en cuenta los nuevos modelos educativos, especialmente de lo que se habla tanto hoy en día, de la educación inclusiva, que solo está en las teorías y que en las prácticas no ha llegado ni siquiera al contén de la escuela. Entonces, creemos que para poder transformar nuestro sistema educativo y tener educadores que verdaderamente se preocupen por la enseñanza y por tener una calidad de la educación. Una prueba de ello es que todavía estamos lejos de poder aplicar y pasar la prueba PISA, que constantemente el país está invirtiendo recursos para poder participar y no hemos salido todavía victorioso de esa famosa prueba que se aplica. ¿Pero por qué esto? Porque el currículum y los docentes están muchas veces divorciados del contexto actual que tenemos en nuestra sociedad. Un mensaje final, Rafael, para concluir con nuestra entrevista de hoy. Bueno, realmente se necesita seguir coordinando esfuerzos, seguir avanzando en la dirección en que vamos. Después de la pandemia se pusieron muchos elementos a prueba y uno de los elementos que con alegría yo pude contemplar y es que los maestros tuvieron que abandonar las aulas y abandonar el sistema tradicional de aprendizaje y entonces echar mano de la tecnología. Sí. A partir de ahí entonces el mismo Ministerio de Educación se encargó de dar cursos de entrenamiento a nivel de tecnología para los docentes y hay como un nuevo despertar. Lo que se espera es que los docentes ese aprendizaje que han tenido lo lleven de la mano, lo vayan aplicando y vayan ampliando ese conocimiento, porque realmente la tecnología es el elemento número uno como herramienta para afianzar el aprendizaje. Gracias, Rafael Augusto Guerrero, por acompañarnos en este programa Sin Mordaza. Gracias por este excelente aporte a la educación dominicana. Nos unimos al llamado que hace José Emilio de que el Ministerio de Educación Fulcal, Roberto Fulcal, debe asumir este documento de relevancia importante para la educación. Bueno, señores, hemos llegado al final, pero no podemos concluir sin felicitar a Salvador Holguín, que está cumpliendo 45 años de edad. Felicidades, líder, que la pase súper bien y que Dios siga derramando mucha bendición sobre usted. Así es, desde Sin Mordaza reciba nuestras salutaciones y que el Dios Todopoderoso sea contigo, con tu familia y que siga emprendiendo hasta lograr las metas que te ha propuesto. Muchísimas bendiciones. Bueno, señores, hasta mañana a la misma hora por acá, por Hilando Fino TV, televisión a otro nivel, 8 de la noche, su programa Sin Mordaza.